Bienvenidos y bienvenidas a esta sección especial de la quinta edición de Planning for Closure 2024. En Reporte Minero y Energético nos encontramos con Juan Palma, coorganizador, representante del Centro de Minería de la PUCB 2024 y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, buenas tardes. Qué bueno. ¿Cuáles son las exigencias para la vigilancia ambiental del agua relacionada a los depósitos de relave? Hablando obviamente de también cierre de relaves. Bueno, yo diría que las exigencias se pueden agrupar en al menos tres ámbitos diferentes. Una es la vigilancia y en diferentes etapas también del periodo de vida, porque tenemos la etapa operacional y las etapas de cierre o poscierre. Entonces, en las etapas operacionales, por ejemplo, es muy importante cuidar o vigilar y monitorear el agua que está dentro del depósito de relave. Esa agua normalmente se acumula en un área del depósito que se llama laguna de aguas claras. Esa laguna cumple varias funciones porque de ahí se puede reciclar y reutilizar el agua en el proceso. Y también la otra importancia que tiene es que esa laguna tiene que estar muy alejada de las zonas que son se puede decir, la estructura que soporta el depósito. Entonces esa agua siempre tiene que estar alejada, no muy cerca del muro resistente del depósito. Entonces ahí hay un monitoreo que es específico para eso. Luego hay monitoreos también que tienen que ver con la infiltración, porque el agua también puede filtrar en el lugar donde está el depósito y a través de filtración podría contaminar napas subterráneas o podría contaminar incluso cursos superficiales y suelo. Entonces ahí también hay que tener una vigilancia especial en los drenes de fondo y en las diferentes instalaciones que tiene el depósito. Y por último está también lo que tiene que ver con, por ejemplo, crecidas o aluviones que pudieran afectar al depósito, y ahí también debería haber una vigilancia respecto de los canales perimetrales, las áreas de evacuación y una serie de elementos que son parte de un proyecto de depósito de relave. Lo estábamos hablando recién también en el caso, por ejemplo, de daño a la superficie. ¿Cómo se puede solucionar estas desviaciones de parámetros en sectores específicos o en lugares donde también ha escurrido, por ejemplo, esta agua contaminada? Bueno, ahí ese es un problema muy complejo de resolver, porque cuando el agua de alguna forma queda fuera de control, ya vimos que podría ser por infiltración, por algún aluvión o incluso la laguna de aguas claras que pudiera tener también algún tipo de pérdida. Entonces es muy difícil aislar y en el fondo controlar esas aguas cuando se ha perdido el control. Por eso lo ideal es tener un buen monitoreo, un buen diseño y una buena operación del depósito para que eso no ocurra. Yo creo que eso es lo más importante, porque después que ocurre siempre es complejo y es largo terminar con el problema que se genera. ¿Cuáles son los avances en esta materia para que las empresas cumplan con sus objetivos de poder llevar esta minería sostenible? Bueno, ahora mismo hay muchos lineamientos que están siendo planteados por los organismos internacionales más importantes en minería del mundo, que parten desde los que financian los proyectos mineros y las empresas que los desarrollan, los ejecutan. Todos han tomado conciencia que la minería tiene que ser responsable respecto de sus actividades, tiene que ser responsable con las afecciones que haga por el ambiente y también con las comunidades que comparten territorio con los proyectos mineros. Entonces, desde ese punto de vista, esos lineamientos ya son parte de la minería, por lo menos la gran minería en Chile. La mayoría de las empresas se escriben a estos lineamientos y los están aplicando, los han aterrizado en Chile. Entonces ahí hay una buena, se puede decir, tendencia mundial, que es hacer una minería responsable, porque lo están exigiendo no solamente las comunidades y el público, por decirlo así, sino que también los entes financieros de los proyectos mineros. Hay un tema ético-moral que está atrás de todo. Ahora, en esta misma línea, ¿cómo se está incorporando, por ejemplo, el cambio climático en la planificación y el tratamiento de estos mismos relaves? Bueno, ese era un problema hasta hace algunos años, que primero no estaba muy bien asumido. O sea, ahora ya todos estamos de acuerdo en que hay una crisis climática, ¿cierto? Más quizás que un cambio, ¿cierto? Tenemos una crisis climática y tenemos que considerar eso en los proyectos. Sobre todo porque tenemos proyectos que hay que visualizar qué va a pasar en 100, 50, 200 años más, y por lo tanto, si no tenemos claro cuáles van a ser los efectos de la crisis climática en ese tiempo, tenemos que incorporarlo en los proyectos. Entonces, cada vez los organismos fiscalizadores y los proyectistas están incorporando esto, porque
se ve que es una necesidad que hay que cuantificar en los proyectos. Yo creo que ese es un proceso que ya está instaurado y los proyectos mineros ya tienen por lo menos esa mirada y esa necesidad de incluir las problemáticas que se generan con la crisis climática. Yo creo que las empresas mineras están ahora mismo en condiciones, sobre todo las grandes empresas mineras, de incorporar y asumir que son parte importante para enfrentar, son un actor importante para enfrentar el cambio climático. Perfecto. Estamos con Juan Palma, coorganizador, representante del Centro de Minería de la UCB 2024. Bueno, también preguntarte para ir cerrando esta conversación, ¿qué dificultades existen para el retratamiento de relaves desde el punto de vista, por ejemplo, de lo legal? Tú dices para el tratamiento, para la operación. Para el retratamiento de los relaves. Bueno, en lo legal existen regulaciones en Chile. En lo legal hay regulaciones, hay decretos para el diseño, construcción y operación de depósitos de relaves. Tenemos una ley de cierres también que regula el cierre de las faenas mineras, incluido los relaves. Entonces, tenemos una regulación. El decreto 248, que es el que regula el diseño, construcción y operación, también está en revisión y se espera que prontamente se renueve. Entonces, tenemos un marco legal, digamos, y normativo que de alguna forma nos asegura que la operación de relaves en Chile es segura. Muchas gracias, se nos acaba el tiempo, los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web www.reporteminero.cl, donde seguiremos informando sobre la quinta edición de Planning for Closure 2024. Muchas gracias.